Grabación y vamos a darle paso a las personas. Estamos al aire a partir de ahora. Buenas noches para todos. Es un placer para mí dar la bienvenida a este evento para padres en el Día Púrpura, que es hoy 26 de marzo, donde es una jornada de sobre la epilepsia. Entonces estamos en este momento dándole la entrada a todos los participantes. Bienvenidos. Bueno, vamos hasta ahora 20 participantes. Quería contarles que el Día Púrpura nació en el 2008 en Estados Unidos gracias a a la iniciativa de una niña de 9 años que tenía epilepsia y ella quería conmemorar un día donde las personas con epilepsia tuvieran la oportunidad, los pacientes y sus familias, de hablar de epilepsia, de desmitificar qué es la epilepsia y cómo se puede vivir con esta condición que es muy frecuente, afecta el 1 a 2% de la población mundial. Bueno, entonces vamos a dar primero paso al doctor Edwin Forero. El doctor Edwin Forero es neurólogo infantil de la Universidad Militar, es epileptólogo de la Universidad del Rosario, una persona con una gran experiencia acerca de la epileptología pediátrica. Bienvenido, doctor Edwin. Bueno, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación y sobre todo en una fecha tan importante para concientizarnos y concientizar a todas las personas acerca de la epilepsia. Am, Permítanme comparto por acá mi pantalla. Por- Ya, ¿cierto? ¿Ven mi pantalla? Sí, Edwin, sí la vemos. Bueno, entonces, digamos la idea y obviamente justamente en esta fecha es tratar de concientizarnos, como les decía, acerca de la epilepsia por supuesto en edad pediátrica, simplemente puntualizar y tener, digamos, cada vez más claros los conceptos. Por supuesto, son algunas generalidades, muchas de las personas que se están conectando probablemente tienen nociones, sea por la experiencia en sí mismas, sus familias, o simplemente pues han ido investigando. Sin embargo, la idea es que podamos sobre todo responder sus dudas, sus preguntas, sus inquietudes, pues y que esta sesión pues sea muy instructiva para todos. Simplemente recordar y tratar de puntualizar que las convulsiones y la epilepsia como tal, que ya vamos a hablar un poquito de ambas cosas, son una condición muy frecuente en los niños, ¿cierto? La mayoría de las crisis van a iniciar en la edad pediátrica. Los adultos igualmente pueden presentar convulsiones, pero siguen siendo los niños el grupo en donde se generan con mayor frecuencia. Como ustedes ven, hasta el 50% del total pueden generarse en la infancia. Y digamos que dentro de esas convulsiones, esas crisis inicialmente que se presentan, la mayoría de las convulsiones en la edad pediátrica pues se va a presentar muchos en el marco de infecciones o en el marco de alguna condición que precipitan esas convulsiones, que se consideran como convulsiones febriles, y una menor proporción que son afebriles, que son, digamos, finalmente las que vamos a entrar a estudiar y a revisar y ver si todo esto se configura o configura como tal un diagnóstico de epilepsia, que es lo que vamos a charlar. Y esa frecuencia es, digamos, como en todo digamos, en Latinoamérica, no es que haya unas estadísticas muy claras,
pero digamos que a nivel general lo que se establece es que la incidencia o la cantidad de casos nuevos que se presentan de esta condición en el mundo, pues varía, ¿sí? Se habla que puede estar entre 20, 23 y 61, como se ve en esta estadística, por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, varía, ¿sí? En los países donde hay ingresos mayores, donde se puede acceder más fácilmente al sistema de salud, donde hay posibilidad de estudios o de exámenes que puedan ayudar a ese diagnóstico, pues probablemente vamos a tener y sobre todo, por supuesto, prevención, evitar muchas de las causas prevenibles, digámoslo así, que puedan generar epilepsia, pues la incidencia o la cantidad de casos varía, ¿cierto? Entonces se habla que en países con ingresos altos puede ser de 49 por cada 100.000 habitantes, en países con mientras que en países con bajos y medianos ingresos, pues la incidencia puede ser muy, muy alta, hasta presentarse en 139 casos por 100.000 habitantes, lo cual es bastante alto. ¿A qué se debe? A que les menciono. Por ejemplo, los pacientes que tienen menos acceso al sistema de salud, tienen más riesgo de complicaciones en el embarazo, en el parto, o la posibilidad de infecciones, de daños general en el cerebro, en el sistema nervioso, y que son causas a la larga de generar epilepsia a futuro. Otra condición importante a resaltar es también la mortalidad. No es una mortalidad baja, si uno lo piensa, es del 2,1 a 3,4 por cada 100.000 habitantes, lo cual hace de la epilepsia una condición que es muy frecuente, que viene, digamos que en aumento, digo yo, digamos, en muchos países de bajos ingresos por múltiples condiciones y que la mortalidad igualmente, pues es una condición que tenemos, pues justamente algo que es prevenible, que es evitable en la medida en que se pueda diagnosticar y tratar a tiempo esta condición. Básicamente, simplemente para tratar de entender la situación y es que normalmente nosotros tenemos una actividad eléctrica. El cerebro es una gran red de circuitos eléctricos, por decirlo de alguna manera. Y como vemos en esta parte inicial, tenemos una actividad, ¿cierto? De base, una actividad eléctrica que uno la ve regular, perdón, regular, que la ve la ve con una frecuencia estable, uno logra, digamos, diferenciar una onda de la otra, por decirlo de alguna manera. Y vemos que cuando hay alguna alteración en esa red eléctrica, por una u otra razón, puede ser porque hay una alteración en ese circuito eléctrico, sea porque hubo un daño, una falta de oxígeno en el nacimiento, hubo una infección que dañó ese cerebro y alteró la estructura de esa red, de ese cerebro, pues finalmente va a generar una actividad eléctrica anormal, que claramente vemos. Es como tener un cortocircuito en ese cerebro y que a la larga esa actividad eléctrica anormal es la que nos va a generar la condición, nos va a generar las convulsiones, que son esas manifestaciones que vemos y que vamos a ver. Entonces, esto es fundamental para entenderlo, ¿no? Y vamos a diferenciar un poco también que hay que diferenciar entre qué es una crisis y qué es la epilepsia, porque muchas veces, y son preguntas frecuentes durante la consulta, em, una crisis como tal es esa actividad eléctrica que es repentina, si lo volvemos a esta gráfica, la actividad está normal y de un momento a otro empieza a ocurrir esta actividad anormal, irregular, de un grupo de neuronas que puede ser por diferentes causas, ¿cierto? Genética, puede haber muchas causas de esto, y que el presentar esa actividad eléctrica me va a generar unas manifestaciones clínicas, que es lo que nosotros vemos. Entonces es el paciente que se cae, que voltea la cabeza, que empieza a mover las extremidades,
Eso es una crisis, ¿cierto? Hay una actividad anormal del cerebro que logra generar, dependiendo del sitio donde se genere, logra generar unas manifestaciones clínicas, unas manifestaciones que nosotros podemos ver en la mayoría de casos a grandes rasgos. Eso es lo que nosotros podemos evidenciar. Eso es una crisis epiléptica. La epilepsia como tal ya es una condición, es una enfermedad neurológica que es crónica, que pues básicamente es una condición que nos predispone a tener convulsiones, a tener crisis epilépticas o convulsiones. Entonces, esa condición podemos, lo mismo, puede generarse por muchísimas causas. Podemos nacer con esa condición, puede ser heredada. Podemos simplemente nacer con esa predisposición sin que nadie en la familia la tenga. O podemos adquirirla debido a alguna condición que nos haya dañado ese circuito, ese cerebro, ese sistema nervioso y que nos va a generar estas alteraciones que a la larga me generan convulsiones, ¿cierto? ¿Cómo es la definición? Entonces, pues hay muchas, digamos, ha habido durante el tiempo, se ha venido refinando ese diagnóstico y básicamente, como ustedes tal vez lo han escuchado mucho, es la presencia de dos o más crisis eh, que no tengan ninguna provocación. Es decir, si yo tengo una convulsión porque tuve fiebre y estamos en una edad en donde se puede presentar, pues probablemente asumimos que fue por la fiebre. Pero si no tengo ninguna enfermedad, ninguna condición, ninguna situación y yo presenté que me haya generado, me ha precipitado la convulsión, no fue un golpe, no fue una infección, no fue nada de eso. Simplemente yo convulsioné y tuve más de dos convulsiones que no tuvieron ese tipo de características en el tiempo, pues eso va a ser igual a una epilepsia. ¿Por qué? Porque el riesgo que yo tengo que se vayan a que se van a perpetuar o que vayan a volver a pasar esas convulsiones es muy alto, ¿cierto? Cuando tú tienes una sola crisis, el riesgo probablemente es bajo, de un 20%, ¿cierto? De que eso vuelva a pasar, pero cuando tienes dos, resulta que el riesgo de que yo tenga una tercera ya me sube a un 80, un 90%. Entonces yo ya sé, ya tengo una predisposición que me va a decir, oiga, usted en un 90% de la probabilidad va a volver a tener una nueva convulsión. Entonces, esa es la razón del por qué se dice que dos o más crisis. Pero también ocurre que si yo tengo una convulsión, y yo resulta que tengo una lesión en mi cerebro, o sea, porque tuve una falta de oxígeno, tuve un sangrado, tuve una infección, tuve un tumor, tengo algo en mi cerebro que es la que me puede generar más convulsiones, aunque yo haya tenido solo una, ya con eso es suficiente para hablar de que yo tengo una epilepsia. ¿Por qué? Porque tengo una sola convulsión, una manifestación, pero tengo una condición que dice, oiga, esto va a seguir pasando en una muy alta probabilidad. Ahí ya con eso hablamos de que tenemos una epilepsia, ¿cierto? Otra condición que vale la pena mencionar es que yo tengo una convulsión, pero que veamos en los exámenes que hay una alteración o que tengo una condición en mis exámenes que me va a decir, oiga, esto va a seguir pasando independientemente de cualquier cosa. Entonces el riesgo muy alto y hablamos que ya esa es una epilepsia. Entonces, esas es básicamente digamos, como las definiciones para hablar nosotros de una epilepsia. Entonces, una cosa es una crisis, que es la convulsión, la manifestación, y la epilepsia como tal es la condición, la enfermedad que se manifiesta por medio de convulsiones. Simplemente para diferenciar un poco, recuerden, hay unos tipos de crisis que ustedes han escuchado mucho, focales o generalizados. Focal porque tenemos una actividad eléctrica como la que veíamos al comienzo que se origina de un punto, de una parte del cerebro, de un foco, ¿cierto? Y que esa actividad es la que me genera las manifestaciones. ¿Cuáles manifestaciones? Dependiendo de dónde se origine. Si se origina en el área visual, pues voy a tener fenómenos visuales de pronto durante la convulsión. Si es en el área que compromete el movimiento, entonces voy a tener movimientos de una parte del cuerpo o voy a tener manifestaciones auditivas. Todo depende del sitio del cerebro donde se haga esa actividad anormal. Y hay de tipo generalizado
Es básicamente en donde al mismo tiempo o muy rápidamente se activan todos esos circuitos. Esa actividad eléctrica se extiende muy rápidamente por todos los circuitos del cerebro. Entonces, a eso hablamos de una actividad, de una epilepsia o una crisis de inicio generalizado. Entonces, unas características generales en general. Las crisis focales, como les decía, se inician de un área, de un lado específico del cerebro. Pueden o no tener alteración del estado de conciencia, es decir, el paciente puede presentar movimientos de un lado de la cara mientras está consciente, por ejemplo, está brincando en la parte de la cara, pero yo estoy hablando o estoy entendiendo, estoy escuchando, puedo incluso hablar dependiendo, y eso me hace pensar, o lo que me significa es que hay una alteración en una parte del cerebro y yo estoy consciente, pero también puedo tener la convulsión en donde simplemente me desconecto, yo no hablo, no escucho, se me olvida lo que me pasó en ese momento. A eso hablamos de que el paciente tuvo una alteración de conciencia. Y que también puede ocurrir que esa actividad eléctrica que arrancó en una parte del cerebro rápidamente pase o se extienda al otro lado o a todo el cerebro. Entonces hablamos de una crisis que generaliza. Eso así ustedes lo han escuchado seguramente. Como yo les decía, las crisis generalizadas pues abarcan ambos lados en forma simultánea, generalmente tienen una alteración del estado de conciencia. Quedó oído, no responde, empezó a hablar incoherencias o simplemente se fue, ¿cierto? No responde. Y la activación eléctrica, cuando uno la ve, es se ve en todo el electroencefalograma. Ustedes ven esas linecitas de esos electroencefalogramas y se ven al mismo tiempo todas alteradas en todas las regiones del cerebro. Esta es una clasificación que no es para enredarnos, simplemente hablábamos de esto, ¿cierto? De los tipos de crisis, hablamos de las crisis focales, generalizadas, y aquí hay un término que se habla ahora de que son desconocidas. ¿Por qué? Porque yo no vi la convulsión, no supe cómo fue, no es muy claro si fue focal, si fue generalizada, entonces se prefiere clasificar como que fue desconocida. Y como ustedes pueden ver, la epilepsia, los tipos de epilepsia, también uno puede hablar que son focales, ¿cierto? Pueden ser generalizadas. También hablamos de que hay crisis combinadas, pueden ser generalizadas y focales al mismo tiempo. Cuando hay unas alteraciones importantes o condiciones específicas pueden generarse ambos tipos. O desconocidas cuando no tenemos muy claro las características de esa epilepsia. Otro término que ustedes han escuchado son la parte del síndrome epiléptico, que son unas condiciones muy específicas que tienen unas características clínicas, ¿cierto? De las características de las convulsiones, arrancan en un grupo de edad muy particular, unas convulsiones muy particulares y que usualmente tienen alteraciones de otros hitos del desarrollo, hacen alteraciones del aprendizaje, hacen alteraciones comportamentales, conductuales, que son unas condiciones pues muy específicas y que seguramente ustedes también lo han escuchado. Si nosotros clasificamos la epilepsia también, digamos esto por el tipo de crisis, pero también la podemos clasificar por la etiología, es decir, por las causas. Entonces, las causas de la epilepsia pues también son muy variadas. Pueden ser de tipo estructural, como yo les mencionaba, cuando hay algún daño en la estructura del cerebro. Pueden ser genéticas. Nací con una alteración muy específica en mis genes que me condiciona a tener convulsiones, o yo heredé una condición de mis padres, de mi familia, que me generó y que se desarrolló en algún momento de mi vida, en la infancia, y me empezó a generar convulsiones. Infecciosa cuando hay una condición, virus, bacterias, parásitos que puedan generar alteración igualmente y generarme una alteración aquí arriba y generarme una convulsión. Metabólica va de la mano un poco con la genética, pero es cuando hay alteraciones en esas vías del metabolismo y puede generar no solo epilepsia, pero otras condiciones, pero es una causa. Inmunitaria igualmente, cuando las defensas atacan al mismo cuerpo y entre esos puede atacar al cerebro generando alteraciones y convulsiones. Y cuando no tenemos una causa clara, que puede ocurrir muchas veces, cuando todo nos sale negativo, pero el paciente sigue presentando convulsiones y sabemos que tiene una epilepsia, pero no podemos establecer de dónde es de su causa.
Básicamente y a grandes rasgos, digamos, solo algunos tipos de convulsiones, no todas las convulsiones ni todas las epilepsias se presentan con el mismo tipo de convulsiones y ustedes lo han visto y a veces las más sutiles pues no se tienden a considerar como convulsión. Las convulsiones entonces son tónico-clónicas, o son motoras, es decir, hay movimiento durante las convulsiones, que son tal vez las que más se perciben, el paciente cae, se pone rígido, hace movimientos de todo el cuerpo, ¿cierto? Esas son las que se hablan como tónicas, porque se pone rígido el cuerpo, y clónicas porque hay movimiento repetitivo de extremidades o del cuerpo en general. Otro tipo, que son las mioclónicas, ya vamos a ver un poquito de eso, que son esos brinquitos, ¿sí? Como cuando uno se está quedando dormido, pero resulta que estas ocurren despierto y hacen esos brinquitos súbitos de las extremidades, son crisis mioclónicas y atónicas cuando hay pérdida del control motor. Es decir, es como si lo desconectaran. El paciente de un momento a otro presenta una caída, ya vamos a ver un poquito de eso. Las crisis de ausencia, que son convulsiones no motoras. Tú no ves ningún movimiento, son típicas, ¿no? Muchos pacientes siempre dicen, no, es que tiene ausencias, no todas las convulsiones son ausencias, pero sí lo que se evidencia es que el paciente de un momento a otro, sin previo aviso, pierde el estado de conciencia. Empieza, se desconecta, no habla, no responde o habla incoherencias, ¿cierto? Y es una desconexión brusca. Una ausencia como tal es una desconexión brusca, cortica, que inicia rápido y termina igualmente de forma abrupta, que dura unos segunditos y el paciente recupera conciencia como si nada hubiera pasado. Y hay otras manifestaciones, ¿cierto?, que se pueden presentar, como hablamos, dependiendo del área del cerebro que se active, en donde pueden presentarse, por ejemplo, miedo, risa inmotivada, alucinaciones o alteraciones en el movimiento, que son producto de esa alteración eléctrica en una parte específica del cerebro y también se puede considerar una convulsión, solo que no motoras, es decir, no hay movimiento durante esas convulsiones. Veamos por acá, con estos ejemplos. Estos videos todos son, digamos, de dominio público, pero por eso me permito colocarlos para ejemplificar. Esto es una crisis de ausencia. Ustedes ven que nosotros siempre nos ponemos a soplar. La hiperventilación es un fenómeno que activa. Ahí el paciente se desconecta unos segunditos, hace unos movimientos repetitivos, el paciente está ido, si tú le llamas, él no te responde y vuelve, como si nada hubiera pasado. Esa es la típica y clásica crisis de ausencia. Veamos por acá, perdón. Ah, esta convulsión, entonces lo mismo, video tomado de YouTube, pero que nos ayude a ejemplificar. Es un paciente que tiene movimientos, tiene una postura tónica, es decir, un aumento del tono, está más rígido y empieza a hacer movimientos repetitivos, clónicos, ¿cierto? De las extremidades. Si ven que tienen como una frecuencia, empieza a tener unos brinquitos que son repetitivos, ¿cierto? Esa es una convulsión motora, ¿cierto? De una epilepsia, probablemente, o puede ser una crisis febril, pero es una convulsión motora, tónico-clónica muy seguramente. ¿Cierto? Entonces, para ejemplificar como los diferentes tipos de convulsiones. Perdóname. Aquí. Esta. Entonces, aquí al lado izquierdo ustedes ven la actividad eléctrica de la paciente y de un momento a otro la paciente pierde el control. Es una crisis clásica, un video muy clásico ejemplificando una crisis atónica, es decir, una pérdida súbita del control de los movimientos, control motor, y el paciente súbitamente se cae, ¿cierto? Muchas veces es solo la cabeza, se cae la cabeza, en este caso pierde un control completo y el paciente se cae, por eso utilizan, digamos, también el casco en este tipo de epilepsias. Y ustedes ven en la actividad eléctrica, como les mencionaba, que es una crisis que es generalizada, de un momento a otro, todas las áreas del cerebro presentan esa actividad eléctrica. Y esta es una crisis mioclónica en relación con una epilepsia mioclónica muy seguramente juvenil. Una Mioclónica. paciente, Crisis convulsiva.
mioclónica. Eso. Entonces, la paciente de un momento a otro presenta sacudidas súbitas, usualmente no son tan marcadas, ¿cierto? Pero sí, la paciente o el paciente presenta unas sacudidas súbitas de las extremidades, entonces sueltan las cosas muchas veces, se pueden presentar en la infancia, pero también se pueden presentar en la adolescencia más frecuentemente en el marco de un tipo de epilepsia que se llama la epilepsia mioclónica juvenil. Otras epilepsias, simplemente para mencionar los que mencionaba en la clasificación, que es los síndromes epilépticos. Entonces hay diferentes tipos de epilepsias que cumplen ciertas características específicas, se presentan a ciertos en ciertos grupos de edad, y que tienen unas características en las convulsiones también. Tienen unas convulsiones que son típicas de ese síndrome. Ustedes los han escuchado: el síndrome de West, el síndrome de Dravet, Lennox-Gastaut, las epilepsias, digamos, de la infancia, la rolándica, las ausencias, como la veíamos, y la epilepsia mioclónica juvenil. Entonces ustedes ven que tienen un periodo de edad donde se presentan con unas características clínicas y en los exámenes, en los eléctricas también específicas. Pero digamos que es para mencionarlo, que ustedes seguramente lo han escuchado. El diagnóstico se hace principalmente con la evaluación clínica, como la mayoría de cosas en medicina, todo parte de la evaluación clínica, de una historia clínica detallada. La información que da la familia es sumamente valiosa, y es lo que nos lleva a nosotros a finalmente hacer un diagnóstico, a veces sin necesidad de llegar a exámenes, ya con lo que nos cuentan y las características son suficientes. Las características también de su desarrollo son muy importantes, los antecedentes familiares, y pues ahorita tenemos la posibilidad de grabar las crisis, entonces nos facilitan mucho a nosotros el poder clasificar las epilepsias y llegar a un diagnóstico. Por supuesto, el electroencefalograma pues es la herramienta fundamental que nos permite vigilar, chequear, nos permite mirar esa actividad eléctrica en el cerebro, que es donde vamos a ver esas alteraciones, y nos permite no solo diagnosticar, sino también ubicar esa epilepsia. Y hay, digamos, electroencefalogramas, o hay exámenes más prolongados de telemetría, que ustedes lo han escuchado, para la misma situación, con registros de video. Por supuesto, neuroimágenes, perdón, en neuroimágenes. Necesitamos mirar la estructura de ese cerebro y mirar si hay alguna alteración en la formación, o hay un daño o algo en el cerebro que nos permita también localizar ese inicio de esas convulsiones, o tratar de establecer una causa clara de esa epilepsia. Y por supuesto, ahorita ya añadimos un eslabón, que es el estudio genético. Ya podemos hacer múltiples estudios que nos van a permitir llegar a esa causa, y en estos momentos buscar la manera incluso de ajustar los tratamientos específicos para el tratamiento de ciertas epilepsias basados en ese diagnóstico genético. Es en lo que vamos actualmente. Simplemente una diapositiva para decir que el tratamiento es integral. No solo dar medicamentos, va desde entender cuál es su epilepsia, de dónde proviene, cuál es su causa, y a partir de los estudios que también hacemos, vamos a empezar un tratamiento integral, buscando no solo el tratamiento farmacológico, que sigue siendo una de nuestro, digamos, fundamento, o nuestra piedra fundamental para el tratamiento inicial de la epilepsia, pero que ya tenemos otra serie de herramientas en donde se incluyen dietas, se incluyen cirugías, y que eso va a partir lo vamos a hacer a partir de esto, de completar estos pilares de una comprensión de la epilepsia y de un diagnóstico lo más preciso posible. Sin olvidar que el tratamiento es integral. No solo implica dar medicamentos y llegar a una epilepsia, sino que tenemos que considerar el manejo nutricional, la parte escolar del paciente, el soporte emocional, y, por supuesto, proveer todas las herramientas necesarias para que el paciente siga una vida lo más normal posible mientras tratamos su epilepsia, mientras buscamos formas de mejorar esa epilepsia o controlarla en algunos casos. Por último, en caso de convulsiones, hay que mantener la calma, es lo primero que hay que hacer, no interferir, tratar de dejar un entorno seguro, evitar que el paciente se vaya a atorar con su saliva, con vómito, colocarlo en medio lado, no introducir nada en la boca,
no tratar de desdoblar al paciente, si hay movimientos, evitar que se vaya a lastimar y tratar de medir el tiempo, tratar de grabar el video es de suma ayuda para todos los que vemos los pacientes con epilepsia y en lo posible si el paciente tiene una epilepsia con muchas crisis, tratar de anotar la mayor cantidad de características para establecer la frecuencia de las convulsiones. La epilepsia el tratar la epilepsia es tratar a la persona en su totalidad, no solo una convulsión. El diagnóstico de epilepsia es integral, se trata de analizar muchas variables, tanto del paciente como de la familia, de los antecedentes, y llegar al cabo y llegar a unir toda esa información para hacer el mejor tratamiento, el más conveniente para el paciente y que pueda tener una vida lo más normal posible. Listo, quedo atento a cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Forero, por su excelente exposición acerca de las epilepsias. Vamos entonces ahora a dar paso a la doctora María José Jiménez. La doctora María José Jiménez es pediatra de la Universidad CES, es neuróloga infantil de la Universidad de Antioquia, actualmente trabaja en la Clínica Sommer y en el Hospital Neurológico de Antioquia. Doctora, bienvenida. Le damos paso para su charla. Gracias. Muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar aquí. Denme un segundo, aquí ya estoy abriendo la presentación. Mm, Denme un segundo. ¿Me confirman si están viendo la pantalla? Sí, sí, estamos viendo la pantalla. Listo. Bueno, entonces, muchas gracias al doctor por la charla. Creo que algunas cosas de las que el doctor nos habló, también vamos a hacer énfasis en esta porción pues del evento. Gracias pues por querer aprender y actualizarse acerca de la epilepsia para poder cuidar mejor pues a sus chiquitos, ¿cierto? Entonces vamos a hablar sobre mitos y realidades sobre la epilepsia. O sea, hay ciertas cosas que se conocen, digamos, en la comunidad que no son ciertas y otras que sí pueden ser ciertas. Entonces tenemos varios mitos para aclarar. Y claro que al final estaremos pues como pendientes de si tienen alguna pregunta, alguna duda, poderla resolver. Bueno, entonces quiero empezar por el primer mito. Creo que el doctor pues ya nos mostró unos videos pues muy dicientes pues de lo que pueden ser las crisis epilépticas. El primer mito es que todas las crisis ocurren con caídas y movimientos fuertes. Entonces siempre que pensamos en epilepsia, pensamos pues en la persona que cae al piso, bota baba por la boca, hace unos movimientos muy fuertes de todo el cuerpo. Sin embargo, como el doctor nos explicó, muchas de las crisis pueden tener manifestaciones clínicas sutiles, incluso no comprometer la conciencia y tampoco generar movimientos. Entonces tenemos crisis que pueden ser simplemente que el niño se queda con mirada fija o que se desconecta brevemente, también que hace acciones repetitivas de corta duración, que incluso al principio pueden no parecernos convulsiones. Hay personas que incluso solamente tienen sensaciones extrañas, a veces un miedo que no pueden explicar, a veces una sensación como en el pecho, como si algo les subiera. Muchos tipos de sensaciones también pueden ser crisis y también puede haber solo cambios en la conducta o en la conciencia. Otra muy frecuente, y este mito sí es algo que vemos y vemos que puede poner en peligro a los niños y a los pacientes, es que cuando hay una crisis, especialmente con movimientos de todo el cuerpo, donde hay pérdida de la conciencia, hay que poner una cuchara, meter el dedo o meter un trapo en la boca para que no se trague la lengua. La realidad es que nunca se debe poner absolutamente nada en la boca porque esto, por el contrario, sí puede generar atragantamiento y no va a permitir y no va a prevenir pues eso que dicen que no se trague la lengua.
los pacientes, pues las personas no se van a tragar la lengua, especialmente si los ponemos de lado, como está recomendado, no ocurre y no se van a ahogar, pues, en esos casos, ¿cierto? Entonces, y esto puede generar lesiones al paciente, como les decía, puede producir atragantamiento y cuando le metemos los dedos a la boca y pues somos el acompañante, nos puede producir traumas graves, porque la fuerza con la que puede morder la persona en ese momento puede generar, pues, incluso amputaciones o heridas muy importantes y muy profundas. Entonces, este mito sí es muy importante como que lo tengamos muy presente porque sí puede poner en riesgo a la persona y es algo que vemos frecuentemente cuando llegan a urgencias. Otra de las cosas, el doctor también lo mencionaba, es que pues también oímos que se debe sostener al paciente para que no haga movimientos repetitivos y la verdad es que no se debe sujetar con fuerza. ¿Por qué? Porque esos movimientos no van a parar así los sostengamos y por el contrario pueden generar traumas, incluso hay reportes de fracturas. Lo que debemos hacer es proteger a la persona de golpes, retirar cualquier objeto peligroso, poner algo blando bajo la cabeza para para que no haya traumas en la cabeza y poner hacia un lado, ¿cierto? Y ahí aseguramos de que si está saliendo saliva, salga hacia afuera y también por gravedad evitamos pues que la lengua obstruya el paso de aire. Muy importante, cosas que sí podemos hacer y que nos sirvan, esto y tomar el tiempo de la crisis. Eso es muy importante para nosotros porque a veces estamos tan asustados que a veces nos parece más tiempo o menos tiempo y el tiempo de duración de la crisis es importante para nosotros para decidir el tipo de tratamiento o qué debemos hacer con el paciente. Otro de los mitos que tenemos es que todos los niños con epilepsia van a tener problemas cognitivos severos. Esto es falso, ¿cierto? Cada caso es diferente según el tipo de epilepsia y las características del paciente. Muchos niños tienen desarrollo de inteligencia normales, pero sí es cierto que algunos pueden tener dificultades cognitivas, motoras, mm, asociadas pues a su epilepsia. Entonces todo va a depender de la causa y del tipo de epilepsia que tenga el paciente. Eh, por otro lado, también vemos como una sobreprotección muy importante en los niños que tienen epilepsia. Entonces tenemos el mito de que se deben limitar todas las actividades. Y esto es falso, ¿cierto? Deben vivir con seguridad, pero no los debemos aislar. Claro que depende también pues del tipo de crisis que tenga, del tipo de epilepsia, pero eh, tenemos que intentar incluirlos lo que más se pueda. Ellos pueden asistir al colegio desde que su condición cognitiva y motora lo permita, pueden jugar y hacer actividad física con algunas precauciones. Sí tenemos mucho cuidado, especialmente cuando las crisis son frecuentes o no están controladas. Deportes pues que requieran altura, que sean en el agua o conducción pues de algún tipo de vehículo, pero sí hay que estar muy pendiente en esos casos, pero va a ser muy importante incluirlos en las actividades que más podamos, que sean seguros para ellos, porque todo eso hace parte pues de tener una buena calidad de vida. Otro de los mitos es que la epilepsia nunca se resuelve y en realidad el pronóstico depende del tipo de epilepsia y las características. Algunas epilepsias sí se pueden resolver en el tiempo, muchas van a requerir tratamiento prolongado, pero cada caso pues debe evaluarse de forma individual. Eh, también vemos muchos papás que les genera mucha angustia el potencial de que los medicamentos para la epilepsia crean adicción, ¿cierto? Y esto es falso. Lo que sí sabemos es que no, algunos medicamentos pueden generar abstinencia si se suspenden de manera brusca. O sea, en general, ningún medicamento para la epilepsia se debe suspender de manera brusca, pero pues solo en unos casos especiales de efectos adversos puntuales. mm, pero no, esto no es porque generen eh,
dependencia o adicción, ni tampoco van a generar aumentar el riesgo pues del uso de sustancias psicoactivas, que vemos que algunos papás se preocupan por esto. Entonces, pues sí, los medicamentos para la epilepsia son seguros en este sentido, pero no deben suspenderse abruptamente. Otro muy importante es que podemos usar todos los medicamentos para cualquier tipo de epilepsia. En realidad, esto no es cierto, esto también vemos que pone en riesgo a los niños porque algunos medicamentos son para ciertos tipos de epilepsia. Hay ciertos medicamentos que le sirven en general a todos los tipos de epilepsia, pero como les decía, hay unos que pueden empeorar ciertas condiciones pues dentro de la epilepsia. Entonces, los medicamentos siempre deben usarse bajo orden médica. No es porque la vecina, la tía le sirvió mucho tal medicamento, entonces yo lo voy a intentar usar con mi hijo. Siempre debe ser guiado por un neurólogo pues, por un profesional de la salud, porque hemos visto frecuentemente y vemos frecuentemente que pueden empeorar las crisis, ciertos medicamentos, ciertos tipos de epilepsia. Otro de los mitos es que todas las epilepsias son iguales, ¿cierto? Entonces, aquí quiero hacer énfasis y el doctor también les mostró mucho acerca de esto, en general, pues las diferentes tipos de crisis, pero definitivamente la epilepsia como tal es, digamos, como un conjunto de enfermedades y condiciones, ¿cierto? No es no es igual para todos. Entonces, digamos, por eso necesitamos evaluar de manera tan precisa a los pacientes, hacer los exámenes, evaluar las crisis, intentar hacer los estudios genéticos cuando están indicados, porque definitivamente las epilepsias son muy diferentes, que pueden ser desde epilepsias con muy pocas crisis, que incluso a veces ni tratamos o intentamos no iniciar tratamiento en lo posible, hasta epilepsias muy severas que pueden llevar a alteraciones neurológicas muy graves. Entonces, no podemos, pues cuando hay un diagnóstico de epilepsia, no es lo mismo para todo el mundo. Entonces, por eso es tan importante, pues, tener una buena evaluación, un seguimiento adecuado por neurología para poder determinar el tipo de epilepsia y los tratamientos, porque van a tener diferentes causas, diferentes tipos de crisis, diferente pronóstico y, por ende, diferente tratamiento. Otro frecuente que vemos en la consulta, otro de los mitos, es que el diagnóstico de epilepsia se basa en exámenes. Eh, pero la realidad es que el diagnóstico de epilepsia es clínico. Sí, son muy importantes los exámenes, eso tenemos que hacerlo siempre los pacientes que tengan convulsiones repetitivas o pacientes que han tenido incluso una sola crisis. Siempre mandamos exámenes porque son fundamentales para clasificar esa epilepsia y ver cómo la vamos a tratar. Pero no podemos, no podemos creer que un niño que tiene eventos sugestivos de crisis epilépticas, si le salen normales los exámenes es porque no tiene epilepsia. No, entonces a veces se puede encontrar niños que tienen todos los exámenes normales, pero aún tienen epilepsia. A veces esto lo digamos que lo contrarrestamos haciendo videomonitoreos, pues videoelectroencefalogramas que son prolongados y eso nos puede ayudar, digamos, a encontrar esas anormalidades más fácilmente. Pero si en un momento del biomonitoreo no hay crisis, a pesar de que sea uno prolongado y no hay actividad epiléptica en ese momento, puede que salgan normales aún el paciente teniendo epilepsia. Para esto quería hacer una aclaración, el doctor también lo mencionó, que nos sirve demasiado, y es que una grabación con cualquier celular, donde se vea bien la cara del paciente, las extremidades, donde haya buena luz, muchas veces puede ayudarnos incluso más que un video
un examen donde el paciente no tenga crisis para nosotros, poder ver el evento y poder ver sus características, especialmente cuando tenemos dudas si son crisis o no son crisis. Una grabación es de las cosas que más nos sirven para poder orientar el diagnóstico. Entonces, cuando tengamos esa duda, incluso en un paciente que ya tiene epilepsia, pero tenemos la duda si que está presentando otros eventos distintos, y queremos saber pues qué pueden ser. Muy importante hacer esta grabación. Obviamente no es algo bueno, o sea, en ese momento es algo angustiante que da miedo, pero sí es una ayuda fundamental para nosotros que, digamos, en la medida que la tecnología ha avanzado y todos podemos tener un celular, está a disposición pues para usarlo. Bueno, otro de los mitos que conocemos frecuentemente es que todos los medicamentos para la epilepsia van a dormir a los niños. La realidad es que la mayoría o muchos de los medicamentos para la epilepsia van a producir somnolencia, ¿cierto? Va a producir sueño. Pero esto, hay ciertos fármacos que se caracterizan por no tener este efecto secundario de manera tan frecuente y en general, esto puede mejorar, ¿cierto? Entonces, hay que tener paciencia para generar esa adaptación y, y evaluar si realmente es algo que se puede disminuir en el tiempo para no suspender medicamentos de manera temprana, porque entonces vamos perdiendo opciones de tratamiento. Pero si definitivamente ocurre, hay otras opciones que podemos probar. Entonces, eso es para no tenerle miedo como tal a los medicamentos. Mm, y ya por último, porque creo que ya aquí nos hemos extendido, es que también hay un mito, pues o se habla de que las crisis epilépticas van a quemar neuronas, así nos llegan y nos preguntan, ¿cierto? Y aquí hay algo de realidad, pero no totalmente, ¿cierto? Sí es cierto que las crisis muy prolongadas o repetitivas pueden afectar el cerebro, el metabolismo cerebral, y pueden afectar ese desarrollo neuronal. Pero no necesariamente ocurre en todas, ¿cierto? Las crisis que son muy cortas, las crisis que se logran controlar con medicamentos y no vuelven a ocurrir o no o ocurren de manera muy infrecuente, pues generalmente no van a producir estas alteraciones. Como les decía, depende del tipo de crisis y también del tipo de epilepsia. Por eso es muy importante el control adecuado con los medicamentos para poder evitar esas crisis, esas alteraciones cerebrales asociadas a las crisis. Este es, sí, el último que tenía. No, como conclusiones, siempre llevar unas dudas muy específicas, pues como a la consulta. Muy importante resolver todas esas dudas con el neurólogo tratante para evitar, digamos, incurrir en comportamientos que puedan afectar el tratamiento de los niños. Y, por ejemplo, lo que les decía de los medicamentos, siempre tiene que haber una guía del neurólogo que nos pueda orientar tanto en efectos adversos, como en la idoneidad de ese tratamiento para el paciente. Estamos atentos si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, doctora María José, por su excelente presentación. Tenemos varias preguntas en el chat que las vamos a ir contestando eh, dependiendo de cómo hayan surgido esas preguntas. Tenemos la primera para el doctor Edwin Forero acerca del estimulador del nervio vago. Conocemos entonces nosotros que en los pacientes que tienen epilepsia refractaria, como lo mencionaron los dos en sus exposiciones, hay un tratamiento farmacológico y otro que no es farmacológico, ¿cierto? Tenemos una dieta especial en algunos casos, unos estimuladores cerebrales y dentro de estos está el estimulador del nervio vago. El doctor entonces les va a explicar un poco acerca en qué consiste el estimulador de nervio vago para pacientes con epilepsia refractaria. Vale, muy, muy importante la pregunta.
Digamos, dentro de, como yo les mencionaba en la presentación, sí, tenemos los medicamentos, pero ya hay otro tipo de tratamientos donde se encuentra la neuroestimulación. Concretamente, uno de esos dispositivos es el estimulador de nervio vago. Es un dispositivo, no sé si lo alcanzan a notar, es este. Digamos, esto es un modelo de cómo sería un estimulador. Cada vez los están haciendo más pequeños, antes eran mucho más grandes. La idea es que este dispositivo lo que hace es emitir unos pulsos de energía, unos pulsos de corriente que se van a transmitir por el nervio vago. Entonces, básicamente este dispositivo se coloca como un bolsillito aquí debajo de la piel, ¿cierto? No sé si alguien ha visto un marcapaso, algo similar, se coloca como aquí debajo de la piel y eso va con un cable por dentro hasta acá, digamos al nervio vago, se conecta ahí. Ese es todo el procedimiento que se hace, se conecta este dispositivo acá al nervio vago. Eso emite unos pulsos, ¿cierto? De energía, unos pulsos de electricidad que se transmiten por el nervio vago y que llegan hasta el cerebro. Básicamente lo que busca esa actividad eléctrica que va emitiendo este aparatico es como interrumpir, de alguna manera, o por decirlo de alguna manera, interrumpir esa actividad eléctrica normal y evitar que se siga, que se propague, que se distribuya y que vaya a generar en determinado momento las convulsiones. Esto cada vez tiene más funciones, esto funciona autónomamente, a veces incluso cuando hay algún inicio de una convulsión lo detecta y es capaz de emitir un pulso un poco de energía un poco más fuerte. O, por ejemplo, tenemos la posibilidad de activarlo manualmente, que hay como un imán que se pasa por encima acá del aparatico y el aparatico que se programa, se va programando con el tiempo, va a emitir un pulso de energía más fuerte que va a ayudar a que se controlen las convulsiones. Entonces, realmente es un dispositivo, lleva muchísimos años ya en el mercado y cada vez se va refinando más la tecnología, haciéndolo más pequeño y con más posibilidades de manejo. Y es una muy buena alternativa en muchos pacientes. No a todos se les coloca, es importante mencionarlo. Hay unos criterios, hay unas condiciones específicas en donde el paciente se ve más beneficiado con este tipo de dispositivos. Vale, doctor, muchísimas gracias por la respuesta. Tenemos la segunda pregunta para la doctora María José y es, ¿cuánto tiempo después, si debo darle nuevamente el medicamento a mi hijo si vomita después, entre 5 y 10 minutos después de haberle dado la medicación anticrisis? Si se lo repito o asumo que ya se tomó la dosis que le correspondía. Bueno, no, sí, muy buena pregunta. Eso nos lo preguntan pues frecuentemente. Y sí, cuando es tan rápido después de consumir el medicamento, sí es mejor volverlo a administrar. Ya se ha pasado más tiempo, 1, 2 horas, podemos pues asumir que se dio adecuadamente, pero cuando es rápidamente después de recibirlo, sí se puede repetir. Bueno, muchas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta, o no sé si es una pregunta o un comentario. Un papá nos habla de que su hijo tiene un reciente diagnóstico de epilepsia de causa neurogenética. Nos comenta que es secundario a una mutación en una proteína que se llama CHD2 y que es de nuevo. Entonces, para responderle al papá o para hacer un comentario respecto a ese tipo de, de encefalopatía epiléptica, es una condición neurogenética. ¿Qué quiere decir? Que el gen que codifica para esa proteína está defectuoso o está anormal y eso produce epilepsia de difícil manejo que se llama encefalopatía epiléptica, produce rasgos de autismo, produce retardo del desarrollo. eh, y cuando usted escribe ahí que es de novo, ¿qué quiere decir? Que no es heredado por parte de ustedes. Y eso es lo más frecuente en las epilepsias. El 75 al 80% de las epilepsias son de novo, o sea, el primerito en la familia. Bueno, tenemos otra pregunta aquí de una paciente que se llama
Lilia nos comenta y nos hace una pregunta que tiene una epilepsia refractaria, que toma varios medicamentos anticrisis y que ha estado con mucho dolor de cabeza, que si es por los medicamentos y su epilepsia o es algo más. Cuando un paciente tiene dolor de cabeza constante con banderas que nosotros como neurólogos decimos que se llaman rojas, o sea, que lo despierta en la noche, que ese dolor es permanente, lo mejor para esta paciente es consultar, ¿cierto? Consultar porque pueden ser muchas cosas y no porque tenga epilepsia quiere decir que le duela la cabeza. Bueno, miremos las otras. Cuando el niño está con la convulsión, ¿es procedente que huela alcohol para que reaccione? No sé quién de los dos quiere contestar, el doctor Edwin o María José. María, que si es Sí. conveniente En oler alcohol. realidad no es algo como que vaya a cambiar, ¿cierto? A cambiar la evolución de la crisis. No, no, pues no, no es necesario, no es necesario en ese contexto. Eh, Perfecto. sí, eso sería. Tenemos otra pregunta. ¿Cuánto se debe esperar cuando un paciente está convulsionando, o sea, tiene una crisis motora, para llevarlo a urgencias, doctor Edwin? Bueno, digamos dice uno todo depende, pero digamos que habitualmente las convulsiones son cortas, es decir, se autolimitan, así como arrancan, terminan rápidamente. Entonces, habitualmente cuando son convulsiones de 30 segundos, un minuto, aunque a veces es difícil, ¿no? Cuando son convulsiones y son las primeras, eso es eterno. Y para los papás esas primeras convulsiones no son, digamos, a veces frecuente que lo puedan ver en tiempo. ¿Cuándo consideramos que es conveniente? Si la convulsión van 5 minutos, no ha parado, sigue el paciente, sea con el movimiento, ustedes no ven que el paciente haya respondido, tienen que arrancar hacia urgencias. ¿Por qué? Porque digamos que el riesgo, la probabilidad después de ese tiempo que la convulsión no pare es alto. Habitualmente duran menos de eso, pero si vamos 5 minutos y no ha parado, es mejor llevarlo de una vez para urgencias, porque a veces se requieren medicamentos para que pare, porque no es capaz de perder esa posibilidad de que pare por sí sola. Perfecto. Tenemos otra pregunta. Me gustaría saber si mi hijo con parálisis cerebral y autismo no verbal, a veces sus extremidades se ponen rígidas. Quisiera saber si es síntoma de epilepsia. Muy buena pregunta. Bueno, No, sí, es muy buena pregunta. Cuando los pacientes tienen, digamos, más de una condición, usualmente autismo o parálisis cerebral o cualquier otra alteración, pues se presentan muchos tipos de movimientos y es importante aclararlos. No todos son convulsiones, pero tampoco podemos descartar la situación. Entonces, como digamos, pues, la idea es que lo podamos evaluar. Importantísimo, como dice la doctora María José, tomarle video, mirar cómo es el movimiento, si el movimiento para, si de pronto nosotros le sujetamos la extremidad, si nosotros lo cambiamos de posición y el movimiento para y deja de hacerlo, es más posible que no tenga que ver con una convulsión. Como ustedes ven en los videos, los movimientos son repetitivos, continuos, y que si yo le sujeto la mano, probablemente el movimiento va a continuar a pesar de que yo la sujete. Entonces son cositas que le ayudan a uno, pero si uno tiene la duda, siempre tomar video y siempre preguntar, porque puede que no sea nada de eso, puede que no tenga que ver con convulsiones, pero igualmente es bueno que se evalúe. muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta para la doctora María José. ¿Las crisis o las convulsiones se presentan más cuando los niños están dormidos? No necesariamente. Hay ciertos tipos de epilepsia que tienden a producir crisis solamente en las noches, ¿cierto? Cuando están dormidos, pero hay otras que solo producen crisis cuando los niños están despiertos. Entonces, digamos que ahí lo que hablábamos depende del tipo de epilepsia, pueden producirse tanto dormidos como despiertos. Bueno, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a todos los padres que se conectaron. La educación es un punto fundamental
en el manejo de nuestros niños con epilepsia. Saber como padres acerca de la epilepsia, de los tipos de, de epilepsia, cuáles son las opciones terapéuticas que existen en el mercado, es muy importante para el bienestar del paciente. En este momento queríamos saber con nuestro grupo si hay algún médico conectado o algún residente que vemos aquí como algunas caras conocidas. Si es así, para que nos hagan saber. Nos pueden alzar la manito, por favor. Ajá. Eh, Queremos dar premios, queremos aprovechar, porque muchos de nuestros médicos generales, pediatras, son interesados en estos temas y es muy, muy importante quizás poder premiar la continuidad, la participación. ¿Quién alzó la manito? Por acá vemos. Yo veo a la doctora Ingrid Díaz, está conectada. 24 de la selección Colombia. Ya pasaron el 9. Es Córdoba, 24. Gracias por estar con nosotros y el partido de la selección con Colombia. Gracias, se les nota el interés. Tan bellos. Abrieron el micrófono, pero no se pronunciaron. Queremos que coloquen su manito arriba. No sé si la puedan levantar. Si la pueden levantar. Los que no sé cómo levantar la mano. Eliana. Ajá. Muchas gracias, Claudia Naranjo, pediatra. Por favor, me colocan sus correos. Cordialmente están invitados al simposio de nuevas tecnologías 24 y 25 de abril en la ciudad de Bogotá. Gracias por acompañarnos. Colóquenos sus correos, Eliana. Muchas gracias por las preguntas, doctora Claudia Naranjo. Gracias porque es una de nuestras pediatras de Boyacá que nos apoya a todos nuestros niños en todas las patologías y realmente me siento feliz de que le guste la academia. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Quisiera saber si la lamotrigina 25 miligramos para tratar aspectos de salud mental, trastorno de la personalidad en una persona de 18 años, o otro tipo de medicamentos anticrisis, teniendo en cuenta que son medicamentos para las convulsiones. No sé quién, el doctor Edwin o la doctora María José quiere. Sí, muchos de los medicamentos que utilizamos para convulsiones se utilizan también en psiquiatría porque tienen, digamos, diferentes propiedades. El ácido valproico de pronto ayuda a estabilizar un poco el estado de ánimo, mejorar el control de impulsos, puede ayudar. Entonces se utiliza en ambas situaciones. La lamotrigina igualmente puede mejorar estado de ánimo usualmente, entonces digamos que se puede utilizar. Ahora, digamos que muchas veces cuando tienen epilepsia y tienen este tipo de situaciones, siempre es bueno tratar de colocar un medicamento que pues, no nos vaya a alterar la condición, digamos, de su comportamiento psiquiátrica y que ojalá nos ayude y que podamos utilizarlo en conjunto para control de crisis y mejorar el estado anímico, por ejemplo. La lamotrigina funciona principalmente en ese tipo de situaciones. Entonces puede ser una opción, sin embargo, pues muchas veces hay que jugar, entre comillas, y utilizar ambos tipos de medicaciones para el manejo tanto psiquiátrico como de su epilepsia. Y es fundamental. Una anotación pequeña y es que sabemos que en la medida en que la condición emocional, psiquiátrica, comportamental esté mejor, seguramente la epilepsia también va a estar mejor controlada. Entonces son situaciones que tenemos que tener controladas. Bueno, muchísimas gracias a los doctores que nos acompañaron el día de hoy, a la Asociación Colombiana de Neurología Infantil por este espacio para padres, para pacientes, donde podemos nosotros aclarar estas dudas que son tan, tan importantes. Y bueno, damos por concluida la sesión. Muchísimas gracias a todos, a los padres principalmente. Y bueno, no sé si alguien más tenga algo para comentar. Dice, mi hija sufre de epilepsia y tiene un diagnóstico de síndrome de Turner, de Noonan versus y nevus epidérmico. En ocasiones se encuentra sentada, noto que no atiende por instantes y en ocasiones de repente el cuerpo se mueve.
Vale, entonces, siempre que nosotros, como lo acabaron de mencionar la doctora María José y el doctor Edwin, siempre hay que documentar eso, hacer un video, comentarle al neurólogo, hacer un registro electroencefalográfico, porque ellos pueden tener no solo movimientos que son de origen epiléptico, sino otro tipo de movimientos. Hay que hacer una correlación electroclínica y con el video, ¿vale? Bueno, tenemos otras muchas preguntas en este momento. Vamos a tratar de responder las últimas y el tema de las pantallas, con qué frecuencia se presentan y desencadenan crisis. Doctora María José, si nos ayuda con esa pregunta. Listo, ¿no? Entonces ahora con el tema de las pantallas, obviamente pues por salud de los niños en general, ni siquiera con epilepsia se deben limitar ciertas, digamos, ciertos programas o ciertas caricaturas, sobre todo secuencias de luces específicas han sido, pues se ha demostrado claramente que se pueden asociar a, pues, a generar crisis epilépticas en pacientes que son susceptibles, ¿cierto? No podemos decir que ello vaya a desencadenar epilepsia, sino en un paciente que tiene una condición de base, pueden desencadenar crisis, especialmente como les digo, cuando hay ciertas secuencias de luces específicas seguidas, eh, en esos casos son los que más frecuente lo vemos. Sin embargo, también tener en cuenta que a veces el sobreuso de pantallas se asocia a alteración en los patrones de sueño, alteración en los hábitos, en algunos casos puede generar, digamos, ansiedad y estrés en los pacientes, y eso sí también son factores que generan, digamos, aumento en la frecuencia de crisis. Por eso, pues como en todos los niños, debemos limitar el uso de pantallas en los niños que tienen epilepsia, y en ciertos casos, cuando tenemos epilepsias que se llaman fotosensibles, es decir, que generan crisis con las luces intermitentes, tenemos que tener cuidado en ciertos pacientes. Hay, digamos, un reporte muy interesante en Japón, donde en un episodio de Pokémon, que es muy frecuente, pues, o una caricatura muy famosa allá y acá, eh, había una serie de luces intermitentes que desencadenaron crisis y eventos, pues, neurológicos en niños que estaban predispuestos. Entonces, sí, pues sí, sí hay que tener eso controlado. Bueno, muchísimas gracias a todos por sus preguntas, a los papás. eh, bueno, y nos vemos en el próximo webinar para padres. Que estén muy bien. Hemos concluido la sesión. Gracias a Gracias por la Muchas invitación. gracias. Muchas gracias. Chao.